Vamos a ver otro tipo de aplicación de las ecuaciones logarítmicas. Me pide que resuelva esta ecuación, es decir, encontrar el valor de x. Ahora x se encuentra en la base y no en el argumento como en los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces, para poder resolver este tipo de ecuaciones, lo primero que hay que hacer es expresar esta expresión logarítmica como una expresión exponencial. Recuerden, es lo mismo poner la base, en este caso x, elevado al número que está después del signo igual, y esto va a ser igual al argumento, en este caso 32. Entonces ya tengo una expresión exponencial que voy a resolver también utilizando logaritmos. Voy a representar como dos expresiones logarítmicas cada uno de estos términos. Voy a escribir logaritmo de x a la 5 es igual al logaritmo de 32. ¿Sí? Como se supone que valen lo mismo, es igual que si yo le aplico logaritmo a cada uno de los miembros de esta ecuación. Recuerden que cuando no le pongo base es base 10, que es la que tenemos en nuestra calculadora. Utilizamos las propiedades de los logaritmos. Esta que es una potencia, recuerden que si tengo el logaritmo de un número elevado a la potencia es equivalente a multiplicar por la potencia el logaritmo de ese número, y esto es igual a logaritmo de 32. Entonces voy a despejar x, es la idea, despejar x. Entonces primero el 5 está multiplicando al logaritmo de x, entonces logaritmo de x es igual a logaritmo de 32 sobre 5. Para quitar el logaritmo de aquí voy a utilizar el antilogaritmo. Recuerden que en nuestra calculadora lo encontramos presionando la tecla Shift y la tecla Log. Entonces x me va a quedar en mi calculadora sale como 10 elevado a una potencia, y lo voy a elevar a toda esta expresión. Logaritmo de 32 sobre 5. En mi calculadora lo que tengo que hacer es presionar la tecla, repito, Shift, Log. Me va a salir 10 elevado a una potencia, tiene que abrirse un paréntesis. Yo voy a abrir otro para poner log de 32. Después de la tecla log normalmente se abre un paréntesis, entonces voy a cerrar dos paréntesis después del 32. Presiono entre 5, cierro el paréntesis, y el resultado que me debe de arrojar la calculadora es igual a 2. En otro tipo de calculadoras lo que tendría que hacer es a la inversa. Primero presiono 32, después la tecla log, luego pongo entre 5 y finalmente presiono Shift Log para encontrar el antilogaritmo, y también me debe dar el resultado 2. Ese sería el resultado de esta ecuación logarítmica, x igual a 2. Otra aplicación que se le da a los logaritmos es resolver ecuaciones exponenciales como las que tenemos en los siguientes ejemplos. Tengo que encontrar igualmente el valor de x para que se cumpla esta ecuación. Tengo que saber a qué potencia está elevado 2 para que sea 8. Tal vez este ejemplo es muy sencillo porque yo sé que 2 al cubo es igual a 8. Sin embargo, nos va a servir para determinar el procedimiento. Voy a utilizar nuevamente los logaritmos. Voy a expresar logaritmo de 2 a la x es igual al logaritmo de 8. Aplico la propiedad de la potencia de los logaritmos. Recuerden que la potencia pasa a multiplicar, entonces va a ser x por el logaritmo de 2 es igual a
logaritmo de 8. Entonces ya tengo la expresión para poder despejar x. X va a ser igual a logaritmo de 8 y el logaritmo de 2 pasa dividiendo sobre logaritmo de 2. Lo puedo hacer de esa manera en mi calculadora. Yo tecleo logaritmo de 8, recuerda, si se abre un paréntesis cuando tecleo la tecla log, cierro el paréntesis, después del 8 presiono entre, logaritmo de 2, cierro el paréntesis y se abre, presiono igual y en este caso x me sale que es igual a 3. En el otro tipo de calculadoras igual tendríamos que utilizar los paréntesis. Tendría que abrir un paréntesis primero, presiono 8, después la tecla log, cierro el paréntesis, presiono entre, abro otro paréntesis, presiono la tecla 2, después log, cierro el paréntesis y la tecla igual y me tiene que dar el resultado de x, que debe ser 3. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar el mismo procedimiento. Aquí sí ya no es tan fácil determinar cuánto vale x porque ya tengo una expresión diferente. Pero el procedimiento es el mismo. Primero expreso los logaritmos de cada uno de los miembros. Logaritmo de 5 a la 4x menos 1 es igual a logaritmo de 15.625. La potencia pasa a multiplicar, entonces sería 4x menos 1 por el logaritmo de 5 es igual a logaritmo de 15.625. Despejo. 4x menos 1 es igual a logaritmo de 15.625 entre logaritmo de 5. Hago esta operación en la calculadora y 4x menos 1 debe ser igual a 6. Ya me queda una ecuación lineal de donde puedo encontrar fácilmente el valor de x. De aquí despejo, sería 4x es igual a 6. El 1 que estaba restando pasa sumando. 4x igual a 7. X sería igual a 7 sobre 4. En este caso, x es igual a 1.75. Ese sería el resultado de esta ecuación. Siguientes ejemplos. Tengo otro tipo de ecuación exponencial. Me dice que 47 está multiplicando a 2.7 que está elevado a la x y esto debe ser igual a 3.856. Entonces voy a utilizar el mismo procedimiento, pero aquí lo más conveniente es primero quitar este número que está multiplicando, pasarlo a dividir a otro lado para que me quede una expresión exponencial simple. Entonces queda 2.7 a la x es igual a 3.856 sobre 47. Hago esa operación 3.856 sobre 47 y me va a quedar 2.7 a la x es igual a 82.0425. Recuerden que entre más decimales utilice, más exacto va a ser mi resultado. Entonces ya tengo una expresión que puedo representar como logaritmos. Ahora sí aplico. Logaritmo de 2.7 a la x es igual a logaritmo de 82.0425. Aplico la propiedad de los logaritmos, paso a multiplicar esta potencia, quedaría
x por el logaritmo de 2.7 es igual a logaritmo de 82.0425. Por lo tanto, despejando, x es igual a logaritmo de 82.0425 sobre logaritmo de 2.7. Si desarrollo esta operación en la calculadora, x me debe de quedar igual a 4.4372. Y ese sería el resultado de esta ecuación. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora el número e, que está elevado a una potencia a 0.004 multiplicado por x, y esto es igual a 2. Entonces aquí vamos a utilizar la misma propiedad, pero ahora cuando yo tengo el número e, voy a utilizar lo que llamamos logaritmo natural. En mi calculadora lo voy a encontrar en la tecla ln. Normalmente se encuentra a un lado de la tecla log. Busco la tecla ln. Ese se llama logaritmo natural o logaritmo de base e. Entonces voy a aplicar el logaritmo, es la misma propiedad, quedaría logaritmo natural del número e a la 0.004x es igual a logaritmo natural de 2. Aplico la misma propiedad de los logaritmos, la potencia pasa a multiplicar, quedaría 0.004 de x por el logaritmo natural del número e es igual al logaritmo natural de 2. Y aplico la misma propiedad, el despeje, ¿sí? Quedaría 0.004x es igual al logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural del número e. Por definición, el logaritmo natural del número e es igual a 1. Entonces aquí nada más me va a quedar 0.004x es igual al logaritmo natural de 2. Despejo, x va a ser igual a logaritmo natural de 2 sobre 0.004. Si yo hago esta operación en mi calculadora, recuerda, tecleo primero logaritmo natural. Si se abre un paréntesis, después tecleo 2, cierro el paréntesis, entre 0.004, ¿sí? Y le tecleo la tecla igual y me sale como resultado x igual a 173.2867. ¿Sí? En el otro tipo de calculadoras, primero sería 2, después la tecla logaritmo natural, entre 0.004 igual, y les debe dar el mismo resultado. Este sería el resultado de esta ecuación. Finalmente, la última aplicación de logaritmos es encontrar los logaritmos de base diferente de 10. En la mayoría de nuestras calculadoras solo tenemos el logaritmo natural, que es el logaritmo base e, y el logaritmo base 10. ¿Qué hago para determinar los logaritmos de diferente base? Como en este ejemplo, que tengo un logaritmo base 3 de 15, yo quiero saber a qué es igual. Entonces voy a determinar lo siguiente.
el logaritmo base 3 de 15 es igual a x porque no sé a cuánto equivale. Entonces ya tengo una expresión logarítmica que puedo transformar en una expresión exponencial. Recuerda, la base elevada al número que está después del signo igual es igual al argumento. Entonces aquí quedaría 3 a la x es igual a 15. Y lo voy a resolver ahora sí con logaritmos base 10. Recuerda, puedo expresar logaritmo de 3 a la x es igual al logaritmo de 15. Este tipo de ejemplos lo sabemos resolver. La potencia pasa a multiplicar x por el logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 15. Entonces de aquí muy sencillo, x va a ser igual a logaritmo de 15 sobre el logaritmo de 3. Si yo hago esto en mi calculadora, el resultado que me arroja debe ser 2.465. Ese sería el valor de x. Observa cómo el resultado que obtuve lo determiné con el logaritmo base 10 del número del argumento de mi logaritmo original, ¿sí?, entre el logaritmo base 10 de la base, en este caso 3. Entonces de aquí yo puedo determinar la siguiente regla. Si yo quiero determinar un logaritmo de base b de un número que va a ser igual a x porque no sé cuánto vale, x entonces va a ser igual al logaritmo base 10 del argumento sobre el logaritmo base 10 de la base. Esto lo podemos tener ya como una regla para logaritmos de cualquier base. Lo voy a resolver con logaritmos base 10. Entonces, utilizando esa regla vamos a resolver los siguientes logaritmos. El primero es logaritmo base 7 de 47. Me dice logaritmo del argumento, en este caso 47, sobre logaritmo de la base, en este caso 7. Si yo aplico esto en mi calculadora, el resultado debe ser 1.978. Ese sería el resultado del número 2. Si yo aplico la misma regla en el número 3, sería logaritmo de 8 sobre logaritmo de 2. Y esto va a ser igual, si lo hago en mi calculadora, debe ser igual a 3. Y así es como resuelvo logaritmos de cualquier base.